Gracias, presidente. Bueno, creo que el tema de la deuda, por supuesto que es muy amplio. Es un problema que arrastramos, que arrastra el país desde hace muchos años, desde hace décadas, que se viene profundizando como un mecanismo de sometimiento, de saqueo, de dominación. Y en ese sentido, bueno, yo creo que aquí hubo un claro proceso de endeudamiento ilegítimo, nuevamente un proceso de endeudamiento ilegítimo en la Argentina en los años del gobierno de Mauricio Macri, un proceso que recuerden ustedes comenzó con el pago a los fondos buitres, ¿no? Una ley que permitió un pago a los fondos buitres y que comenzara este nuevo ciclo de endeudamiento. En aquel momento nosotros del Frente Izquierda rechazamos fuertemente ese pago a los fondos buitres que, como decía, inició todo este proceso que hoy se está discutiendo. Si bien se está tratando sobre una porción de la deuda, creo que en la renegociación que se está llevando adelante actualmente, me parece muy importante señalar, en primer lugar, que esta reunión de la comisión, yo creo que debería haberse planteado con mucho tiempo antes. Es decir, hoy se está encarando un proceso de renegociación de una deuda y aquí se está planteando elementos de pedidos de informe, etcétera, que plantean la posibilidad de ilícitos en ese endeudamiento. Bueno, primero deberíamos justamente, y eso es lo que nosotros sostuvimos desde el Frente Izquierda cuando en enero votamos en contra de esta renegociación, deberían haberse planteado una investigación a fondo de este proceso de endeudamiento. Nosotros sabemos que esta deuda es lo que se ha llamado a nivel internacional, el derecho internacional acuñó un término que es deuda odiosa para marcar la ilegitimidad de los procesos de endeudamientos en los países, que justamente no son endeudamientos en favor del pueblo, sino que claramente son endeudamientos que van en contra de los intereses de la mayoría del pueblo trabajador. Eso se ha expresado en la evidencia empírica, es decir, ha habido un enorme beneficio de los grandes grupos económicos, han fugado millones y están los datos del Banco Central, digo, los grandes grupos económicos, los dueños de la Argentina son los que se beneficiaron, mientras tenemos un fuerte aumento de la pobreza en los últimos años, la caída del poder adquisitivo del salario, crecimiento del desempleo. Es decir, que es evidente que ha sido una deuda ilegítima o deuda odiosa, más allá de que se haya contraído en un gobierno constitucional. Recuerdo en una reunión de una comisión, el ministro Culfas me dijo que, según su interpretación, una deuda odiosa era solamente aquellos procesos de endeudamiento que fueron contraídos por gobiernos militares, de facto. Bueno, el concepto plantea justamente otra cosa, que tiene que ver, más allá de si es un gobierno constitucional o no, si ese proceso de endeudamiento fue en contra de los intereses del pueblo, y creo que acá hay una clara muestra, ¿no? Entonces, lo primero quiero decir acá que se está encarando este proceso de renegociación de esta deuda completamente ilegítima, sin siquiera haber investigado, ¿no? Es decir, que ahora se están pidiendo todos los pedidos de informe, etcétera. Tenemos que, por supuesto, lograr que se conozcan todos estos mecanismos que ya los hemos vivido en otros periodos históricos, por supuesto. Gobierno tras gobierno se ha dicho que este mecanismo que va a ser la última vez, etcétera, y siempre volvemos nuevamente a los endeudamientos y al pago de esta deuda. Pero justamente, presidente, en primer lugar, marcar esto, es decir, no se ha investigado la ilegitimidad de esta deuda, la ilegalidad, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue directamente, no pasó por el Congreso siquiera, es decir, que no solo ilegítima, sino también ilegal el proceso de endeudamiento. También quiero decir en ese sentido que ya desde que comenzó el año, este gobierno pagó entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de deuda, un monto que, según lo que trascendió por los medios, el proyecto que presentaría el oficialismo de impuesto a las grandes fortunas,
es superior, porque el proyecto indica que serían entre 3.800, 4.000 millones de dólares y se pagó una cifra similar desde comienzos de año a esta parte. Eso equivale a 35 millones de IFE, del ingreso familiar de emergencia, presidente. Entonces estamos pagando ya esta deuda, se están destinando recursos a estos especuladores que saquearon el país cuando tenemos una crisis muy grave que venía del gobierno anterior y por supuesto ahora se ha agravado con la pandemia. Entonces, presidente, yo creo que acá habría que preguntar también, ya que se mencionó, por qué, por ejemplo, se ha elegido para este canje, para este acuerdo, al ACBC como uno de los bancos que fue clave inclusive en el endeudamiento y en la fuga de capitales también durante el gobierno de Macri y en anteriores, ¿no? En anteriores procesos de fuga. Creo, presidente, que aquí hay un hecho que se ha planteado también, que es la acumulación de 400.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero, que es producto de este proceso de fuga de capitales, ¿no? Y que el endeudamiento ha beneficiado esa fuga. Entonces, nosotros marcamos no solamente el desconocimiento soberano de la deuda, que significa no un default como el que se dio en el 2001-2002, un default que significó profundizar aún más las penurias de las grandes mayorías populares, sino que un desconocimiento soberano del no pago de esta deuda tiene que ir acompañado de un conjunto de medidas a favor de las grandes mayorías del pueblo, como la nacionalización de la banca, la nacionalización de todo el sistema energético bajo gestión de las trabajadoras y los trabajadores, el monopolio estatal del comercio exterior para que no sean un puñado de grandes empresas cerealeras, automotrices, las que controlen la entrada y la salida de divisas del país. Es decir, un conjunto de medidas que vayan en función de los intereses de las grandes mayorías del pueblo. Por eso, presidente, el planteo nuestro y nuestra insistencia en que no se puede pagar esta deuda sin siquiera investigar, una deuda completamente ilegítima, ilegal y fraudulenta, como ha sido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y para poder terminar con este sistema bimonetario y demás, bueno, hay que tomar medidas de fondo, estructurales, que implican terminar con el saqueo y la dominación de los mismos de siempre. Muchas gracias, presidente.